muy buenas tardes a todos los compañeros, las compañeras que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión de una conferencia muy contemporánea a una época que estamos viviendo, pero que desde hace muchos años los estudiosos de las ciencias sociales, los estudiosos inclusive de las imágenes como Marshall McLuhan, que previó que en estos años del siglo XXI ya todo iba a estar cambiado. No tan solo él, también hubo otros pensadores como el que nos dijo del mundo feliz. Él nos habló de que pues, la sociedad contemporánea en el siglo XXI ya no íbamos a tener las mismas costumbres, los mismos gustos, ni siquiera que los del siglo pasado, mucho menos los del XIX hacia atrás. Por eso es que el día de hoy nos complace presentar una conferencia, pues diría yo, de la época porque ya nos van a explicar acerca de la potencia que tienen las redes de comunicación en la actualidad. Para ello, hemos invitado a un estudioso de esta área, de esta ciencia, que es el doctor Luis Niño de Rivera y Oyarzábal. El ingeniero Luis Niño de Rivera y Oyarzábal es un ingeniero en comunicaciones y electrónica. Es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, en una generación también conflictiva que fue la de 1968. Después hizo su maestría en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del propio Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente, para continuar su preparación en estas áreas, realizó el doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él ha sido profesor del Instituto Politécnico Nacional desde el año 1971 a la fecha. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación del país en el área de biomedicina, también en el área de redes neuronales y también en el área de inteligencia artificial. Así es que pues nos deja una muy buena perspectiva sus antecedentes académicos y nos vamos a permitir entonces presentar al doctor Luis Niño de Rivera con la conferencia de hoy. La conferencia de hoy que se refiere al derecho a ser manipulado mediante redes de comunicación. Él nos va a explicar de qué se trata el evento. Bienvenido, doctor. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro y amigo Alfred Nava. Agradezco la oportunidad de estar con ustedes, la invitación que me hace el México Educativo para poder estar con ustedes y hablar de un tema que parece ser que en este momento tiene una gran relevancia. Y tiene una gran relevancia porque ha sido puesto en el más alto pedestal político del país por la propia Presidenta de la República, que constantemente habla acerca del proceso de manipulación. Entonces, es necesario tratar de explicar qué significa el proceso de manipulación en términos académicos y en términos políticos. Por eso es que, atendiendo a la invitación que me ha hecho mi buen amigo el maestro Alfred Nava, hemos intitulado esta conferencia como el derecho a ser manipulado mediante redes sociales, mediante redes de comunicación. En tanto que las redes sociales y las redes de comunicación han tomado una gran relevancia. La relevancia es tal que hoy, este es un ejemplo de esa relevancia, podemos comunicarnos a través de este medio a todos aquellos que deseen conectarse. Una vez que esta plática pase a las redes sociales, podrá verse en cualquier parte del mundo. Es decir, una persona como yo que no tiene mayor relevancia social en términos políticos, puede tener un mensaje, puede tener un discurso político que puede llegar
a millones de gentes o a miles de gentes. Entonces, es necesario establecer un discurso, una discusión acerca de cuáles son los derechos que hoy nos otorgan las redes sociales para poder establecer un discurso. En ese sentido, en nuestra siguiente diapositiva, lo que hago es proponer un marco teórico para el desarrollo de la plática y lo divido en cinco temas. Un marco de referencia, que se encuentra en la siguiente diapositiva. El segundo, que es el derecho natural. Arriba, por favor. El derecho natural a escoger según mi entendimiento. Ese sería el segundo tema que abordaré y después hablaré en un concepto muy genérico sobre educación, entendimiento, transformación y manipulación. Entendida la manipulación, adelanto, como un proceso de jalar al objeto observador y que el objeto observador jala o se comunica con el objeto que lo observa en una relación en la que ambos se van a modificar. Y el cuarto punto es la conciencia del error como elemento esencial del proceso cognitivo. Es decir, tengo que identificar las diferencias entre lo que observo, creo y lo que es. Esta es parte del método fundamental del método científico, la duda sistemática. Y a partir de eso, entonces, establecer algunas conclusiones. Como soy académico y he sido manipulado desde el proceso educativo, en el siguiente acetato propongo un marco teórico de referencia para poder entonces, a partir de ese marco teórico de referencia, tratar de justificar el porqué, el título de esta plática y qué relación existe con el marco teórico. Entonces, para esto me refiero, tuve que escoger un marco de referencia, un marco teórico. Podemos escoger muchos. Para el objeto de esta plática, yo escogí el modelo de propaganda de Noam Chomsky y Edward S., publicado en 1988, denominado Manufacturing Concepts: The Political Economy of the Mass Media. Esta propuesta de Chomsky, en un documento extraordinario, trata de explicar el modelo de propaganda y cómo la propaganda promueve los intereses de las élites dominantes y el Estado marginando las voces disidentes. Esto fue escrito en 1988. La explosión de las redes digitales no existía como tal. Podríamos decir que esa explosión estaba por arribar. Y para poder explicar el concepto de propaganda, a la que yo a partir de este momento le voy a llamar mediatización, como un análogo de un proceso de conducción, sin calificar si este proceso de conducción puede ser un proceso de conducción bueno o malo. Simplemente es un proceso de conducción que trata de buscar que el objeto, sujeto de conducción o de manipulación sea llevado por el conductor hacia un objetivo. La respuesta que da Noam Chomsky y Edward S. a esta respuesta la divide en 5 puntos, los cuales abordaré de la siguiente manera. El primer punto, ¿cuáles son los puntos claves del modelo que él propone? El primer punto clave lo llama propiedad y ánimo de lucro. Y él define en síntesis el modelo de propiedad y ánimo de lucro como propiedad y ánimo de lucro están impulsados por intereses comerciales y no necesariamente de beneficio social.
Por supuesto que hace una disertación en el sentido que estos intereses comerciales pueden ser por el simple fin de lucro o pueden ser incluso intereses comerciales ligados con el beneficio social. Si ustedes observan, lo que yo he hecho en este modelo es asociar dos palabras claves del discurso de Chomsky con la palabra intereses comerciales y beneficio social, que podrían ser dos elementos que pudieran ser contradictorios. Pudieran ser, no necesariamente lo son. Y con mi deformación de ingeniero, entonces hago una esquematización de esas dos fuerzas. Entonces, imaginen ustedes que hay un carrito al que voy a jalar. Ese carrito lo voy a jalar con un mecate, con un cable, y si lo jalo sobre una superficie horizontal, entonces, si el cable es exactamente paralelo al piso, entonces hago la mayor fuerza para poder jalar el carrito. En la medida en la que voy subiendo la mano o el mecate hacia arriba, la fuerza de desplazamiento horizontal va disminuyendo y va creciendo en la medida en la que yo haga la fuerza vertical, de forma tal que cuando el vector o el cable es totalmente vertical, entonces lo cambio de posición, lo muevo hacia arriba. Con esto quiero decir que el discurso puede ser medido. Y en términos de la propuesta de Chomsky se establece dos vectores que pueden ir en direcciones, en intensidades y en sentidos contrarios, y que se pueden establecer operaciones de suma o resta con respecto a esos vectores. Entonces, puedo sumar los vectores, y si los sumo, como se ve en la gráfica B1 más B2, me va a dar una resultante que va a ir en un sentido, que no es ni el de B1 ni el de B2, sino es el resultado de la combinación de dos fuerzas. Y estas fuerzas pues son intereses comerciales y beneficio social. Bueno, hay intereses comerciales en el Tren Maya y hay intereses de beneficio social. Este es un buen ejemplo. Si podemos medir cuál es el beneficio social y cuál es el beneficio hacia el interés comercial, podríamos tener que si esto está en el equilibrio, el vector podría estar en 45 grados. Y entonces diríamos que ahí hay un equilibrio. Si por otra parte el interés comercial gana el beneficio social, entonces el beneficio social como medida se hace cada vez más pequeña y el interés comercial crece. Uno en detrimento del otro. Es decir, en el discurso de Chomsky, la confrontación de dos fuerzas son confrontación de dos fuerzas que pueden ser aliadas o que pueden confrontarse. Y aquí podríamos decir, en el discurso y en la presentación de la propaganda para defender los intereses comerciales, los sujetos de interés comercial tienen marcos legales y marcos estructurales que les permiten defender sus intereses. Lo mismo ocurre con aquellos que tienen que defender su beneficio social, como pueden ser los gobiernos, como pueden ser las sociedades, agrupadas en diferentes organizaciones. Entonces, como ustedes pueden observar, la dirección de la fuerza que lleva intereses comerciales o beneficio social puede ir en muchas direcciones, ya sea que sumemos los vectores o que restemos el vector B1 menos B2 o B2 menos B1. E incluso en el vector verde y el vector rojo, si son de la misma intensidad y de sentidos opuestos, entonces no existe movimiento. Hay un estado de estaticidad. Entonces, son fuerzas que en el modelo de Chomsky se oponen y luchan. El modelo político
es exactamente el mismo, porque Chomsky está hablando justamente de los puntos claves del proceso de adiestramiento, de jalar hacia comunidades a través de la propaganda, yo digo de la mediatización, en términos de que mediatizar lo podemos entender como un proceso de captura, de llevar al sujeto hacia el beneficio social o hacia el beneficio económico o hacia ambos. En el siguiente punto clave del modelo de Chomsky, que es el modelo 2, él establece la publicidad. Y dice, los anunciantes son la principal fuente de ingresos de los medios. Transmiten información que puede ser cierta o falsa. El mismo modelo se puede explicar a través de dos vectores o de dos fuerzas. Lo que es cierto y lo que es falso. Puedo tener entonces en la publicidad discursos que son falsos, pero que me pueden convencer de comprar un producto, porque la falsedad del discurso me parece atractiva, me parece suficientemente interesante para comprar un objeto que se me dice que tiene propiedades que son falsas, pero a mí esas propiedades falsas me gustan, me interesa cómo se ve el saco, la camisa o el producto que he comprado. La otra fuerza es una fuerza de certeza. Entonces, la publicidad enfrenta, según Chomsky, dos fuerzas que se oponen. La fuerza de la manipulación con verdades que me lleva a la adquisición de productos, de ideas o de conceptos que son ciertos, pero también me puede llevar a la adquisición de conceptos que son falsos. En ese sentido, habría que decir varias cosas. Tengo el derecho natural, según mis capacidades, de escoger o de ser atrapado por un discurso falso. Y esto no se ocurre siempre. O puedo ir hacia un discurso que sea cierto. Ejemplos de esto pudieran haber muchos. La confrontación de estas dos fuerzas llevan en un esquema como esto al sujeto a ser dirigido hacia alguna dirección, hacia la dirección de la verdad o hacia la conducción de verdades que son falsas, pero que me satisfacen, y que incluso me permiten vivir feliz. Bueno, ¿cómo explicaré yo esto? La búsqueda de la certeza la puedo encontrar a través de la ciencia, del método científico. Quiero encontrar la verdad a través de un conjunto de lenguajes que son metodológicos. Pero hay algo que nunca voy a poder descubrir con la ciencia, seguramente. Si Dios existe o si Dios no existe. No lo voy a poder probar ni en un sentido ni en otro. Me voy a situar en 1450, en la vida de los antiguos mexicanos, en los que ellos querían que Huitzilopochtli era un guerrero, un dios, que el sol era un dios y que al morir en batalla, aquellos hombres que lo hacían en la defensa de los intereses de los nahuatlacas, entonces se iban dentro del ejército de los 40 surianos, se vestían atrás del sol defendiendo que cada noche por la mañana pudiera renacer y salir como soldados. Y morían felices, porque así como los vikingos, si morían en batallas, iban al Valhalla. Entonces, algo que ellos creyeron y que nunca podremos saber si el Valhalla existe, pero cuando llega la civilización europea y llegan los españoles, entonces ellos destruyen los templos de los antiguos mexicanos y les dicen, no, esos dioses son falsos, no existen.
pero tuve el derecho natural de creer en esos dioses. Y después tuve el derecho natural de cambiar. Es decir, bueno, ahora voy a creer en el Dios de los cristianos y lo voy a llevar hacia el panteón, hacia el grupo de dioses, como ocurrió en nuestros orígenes en México, porque mi derecho natural a no entender me llevó a poder resolver de alguna manera esa incógnita de qué es el universo y por qué estoy aquí, y los dioses, etcétera. Entonces, dentro de este esquema, me puedo afiliar al vector B1 o el vector B2. Puedo ir hacia el vector de la certeza, lo ejemplifiqué con la ciencia, pero me puedo afiliar al vector de la filosofía que me presentan cualquier entidad religiosa para poder entender la realidad a través de esa filosofía. Y el primer concepto que se me dice ahí es, no tienes que dudar, tienes que creer. Y si soy cristiano, me dicen, la primera oración que tienes que establecer es el credo. Yo creo, punto. Y se acabó. Y estoy en todo mi derecho vivo. Bueno, el discurso de las resultantes de la suma de las fuerzas pueden ser muchas. Entonces, la publicidad, en términos del discurso que se establece todos los días, tanto en el sector privado como en el gobierno, es un discurso que puede tener verdades o falsedades. Y que yo estoy en todo mi derecho, según mis capacidades intelectuales, de poder creer que algo es cierto o que es algo que es falso. Y eso no me hace enemigo de nadie. El siguiente punto que establece el modelo de Chomsky es probablemente la parte central de esta discusión: el abastecimiento de noticias. Los medios se abastecen de fuentes oficiales y de grandes corporaciones. Y afirma Chomsky, esto limita el alcance del debate y privilegia las narrativas oficiales. Lo voy a repetir. Los medios se abastecen de fuentes oficiales y de grandes corporativos. Eso es lo que vemos todos los días en los noticieros, en los periódicos y en las redes sociales, en las redes de información. En la época de Chomsky decía, esto limita el alcance del debate y privilegia las narrativas oficiales porque desde el poder de las élites se establece un discurso que lleva a los medios para que quienes tienen el poder de transmitir la información la transmitan hacia los demás para transmitir el vector 1 o el vector 2. Uno podía hacer, vayamos a una sociedad que debate, a una sociedad que discute, que compara, que duda sistemáticamente. Y la otra, vayamos a un vector que privilegia las narrativas oficiales, en defensa del modelo político que esas narrativas defienden. Y bueno, en ese sentido, diferentes concepciones pueden tener narrativas diferentes según pues tienen el poder. La narrativa de Trump hoy es una narrativa que es diferente de la que tenían los demócratas hace unos meses, y obviamente la narrativa de la Cuarta Transformación es una narrativa diferente de la narrativa priista, pero ambos, en todos los casos, establecen discursos para que desde la noticia entonces puedan convencer al elector para que continúe el modelo político que está en el poder. Ocurre que con las redes de información, entonces, somos actores y somos muchos vectorcitos que podemos hablar a muchísima gente y entonces el sistema está en un peligro.
que la suma de esos vectorcitos se convierta en un vector importante, como pudiera ser ejemplo de lo que ocurrió el 15 de noviembre. Un conjunto de jóvenes, a los que se les llama los jóvenes de la generación Z, entonces salen a marchar y desde la más alta tribuna de la nación, la presidenta de la República acusa a un joven en particular de que ha manipulado al resto con intereses políticos. Pues, ¿cuál es la novedad? Está en todo su derecho de poderlo hacer si le da la gana, y si así fue, que yo creo que no ocurrió, pero yo estoy en todo mi derecho de poder seguir el discurso de ese joven que me llevó y me convenció que lo que estaba diciendo, en mi opinión y en mi concepción, era correcto. Y también estoy en el derecho de creer que la presidenta de la República está combatiendo el crimen organizado, que está combatiendo la inseguridad. Estoy en todo mi derecho. Esas dos fuerzas que están ahí están contendiendo y juegan un papel hoy fundamental, porque ya no es el privilegio de los medios para transmitir discursos que solamente puedan ser oficiales, sino que crece el discurso del debate a partir de lo que los sujetos que están en las fuentes de redes sociales, en las redes de comunicación, pueden establecer. El siguiente punto que establece Chomsky se refiere, en la siguiente gráfica, se llama a lo que él llama críticas y presión, o que en inglés lo determina como el FLAG. Se refiere a las críticas organizadas contra los medios o personas cuando se desvían de las narrativas dominantes. Obsérvese cómo Chomsky, desde 1988, ya apunta a un concepto fundamental que hoy está sobre la mesa de la discusión. Se refiere a las críticas organizadas contra los medios o personas cuando se desvían de las narrativas dominantes. Si la narrativa dominante hoy, si la narrativa dominante en el tiempo de del priismo era el avance social a partir de la consolidación de los principios revolucionarios, aquellos que se inconformaban contra esto éramos denostados. En 1968, los estudiantes de esa época fuimos combatidos desde la más alta tribuna de la nación, desde la presidenta de la República, desde la presidencia de la República, y se nos dijo que éramos agentes del comunismo internacional, que queríamos derrotar al gobierno de Díaz Ordaz. Y ese discurso se instaló en la sociedad. 20 años o 25 años después, en una reunión familiar, encontré dos personas conocidas que afirmaban que efectivamente los jóvenes del 68 habíamos luchado a partir de un proceso de manipulación para derrocar al gobierno de México. Y en ese sentido quisiera yo hacer referencia a la Liga 23 de septiembre, un grupo de jóvenes organizados que merecen todo mi respeto. Un día deciden organizarse como guerrilla, sí, para derrocar al rey. Es decir, crearon y creyeron en un discurso en el que podían derrocar al rey, en una fuerza que buscaba efectivamente oponerse a ese modelo. Los jóvenes del 68 nos opusimos a un modelo autoritario, salimos a las calles, y el crecimiento de ese vector, que fue una lucha organizada, derrotó a la narrativa dominante en términos de que era necesaria la reforma política. Y la reforma política se dio.
Y aquellos jóvenes del 68 que estábamos cercanos a la juventud comunista o que militaban en la juventud comunista o incluso en el Partido Comunista, y que lo hacíamos a escondidas. Entonces, después de la organización que se dio en el 68, se derrotó la narrativa dominante porque la suma de los vectores así lo permitían y se instala la reforma política, donde los partidos políticos como el Partido Comunista era un partido que llega a la escena y podía contender por el poder. Y así ocurrió y fue el origen de que hoy la Cuarta Transformación, a partir de Modena, pues, está en el poder. Digamos que son los orígenes remotos que permitieron que el país pudiera tener poderes alternativos. Entonces, hasta aquí lo que trataría yo de justificar es que en este modelo, y hablando del último punto, que es el punto que Chomsky llama el enemigo común, y lo intitula Anticomunismo, enemigo común, que es la denominación de un enemigo ideológico o político, sirve para movilizar el apoyo público a las políticas del Estado y desviar la atención a las críticas internas. Parece ser que Chomsky es un gran visionario. Si nosotros nos referimos a este quinto punto, es lo que estamos viviendo en este momento. Permítanme hacer un paréntesis de lo que está sucediendo en este instante, que me llevó 2 horas y media en llegar a este recinto, porque están tomadas las calles aledañas al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, vean ustedes lo que ocurrió. El enemigo común en la marcha del 15 de noviembre fue los jóvenes de la generación Z, que decía que no eran jóvenes de la generación Z. Y durante 3 años, después de una denuncia que presentó la señora Raquel Buenrostro contra funcionarios del Instituto Politécnico Nacional, en particular contra el señor Tapia Santoyo, que venía, según ella, de haber hecho malversación de fondos en el ISSSTE, esa acusación se guardó, se quedó encerrada en la Procuraduría General de la República y no dio curso en 3 años. Durante esos 3 años ocurrió un fenómeno estructural muy importante en el Politécnico. El señor Tapia Santoyo era el que distribuía el presupuesto del instituto y el que ejercía el presupuesto del instituto. En años pasados, hasta la generación, hasta la administración bueno, se me va el nombre de Rodríguez Casas. de Rodríguez Casas, el ejercicio, la autorización y distribución del presupuesto lo hacía la Secretaría de Gestión, que le autorizaba al administrador que pudiera gastar el dinero siempre y cuando se lo justificara en la inversión. Y después observaba y veía que sí se había hecho el gasto. Se le da un poder extraordinario a Tapia Santoyo en el que él sea juez y parte. Y entonces se pueden dar fraudes como estos. Ahora, el enemigo, si nos vamos al discurso político que en este momento entiendo está tratando de transmitir el Estado, el propio gobierno hacia los jóvenes del instituto que son de la generación Z, es decirles, es el mensaje que yo veo. Esperen, ya no va a haber corrupción en el Politécnico, la estoy atacando. Y entonces el señor Tapia está con un pie, pues muy cerca del reclusorio. Y podría ocurrir esto también con el director general. Es un mensaje político que se lanza desde el más alto nivel. Pero yo podría tener otra interpretación. La interpretación de que este vector
sea un vector de distracción ante la crisis política que representó la muerte de Carlos Manso. Y entonces, ante eso, yo también tendría yo todo el derecho de hacer una elucubración que seguramente va a producir hilaridad. Es decir, se trata de enviar un mensaje en donde se diga que el Instituto Politécnico Nacional tiene tal grado de descomposición y de corrupción que más valdría desaparecerlo y mandarlo como una escuela más de las universidades de Benito Juárez. Bueno, esto seguramente podrá causar hilaridad y estoy totalmente de acuerdo con eso, porque lo dice el ponente, que no representa la probabilidad de que eso ocurra. Pero si esto lo dijese el poder político, el vector crecería muchísimo y la cantidad de información de ese vector sería enorme. Entonces, a lo que me refiero con esto es que la búsqueda de amigos, de enemigos y amigos ideológicos como parte de la estructura del discurso del poder y de manipulación, de llevar hacia la sociedad, hacia un fin, es parte del discurso político. La oportunidad que me da el maestro Valfred Nava en este momento es una oportunidad que me permite debatir con la Presidenta de la República. Porque esto se va a redes sociales y tiene la posibilidad de ser escuchado por muchas gentes. Y entonces, las redes sociales, ¿qué están haciendo en este momento? Darle la oportunidad al ciudadano que debata y discuta con las grandes fuerzas del poder. Ahora, fíjense lo que ocurrió en México, que es un acto probablemente único. La cuarta transformación, a partir del expresidente López Obrador, tuvo que salir a defender los 4 puntos establecidos por Chomsky a través de la mañanera. Es el espacio de propaganda política, por supuesto válido, por supuesto respetable, para poder entonces defender su proyecto político. Pero es un proyecto de manipulación en términos de entender la manipulación como el proceso de captura de la sociedad de gentes afines o no al proyecto para que se sumen a él, diciendo verdades o mentiras. Y el derecho de cualquier ciudadano a creer en la verdad o en la mentira que ahí se exprese. ¿Por qué? Porque tengo limitaciones personales para poder hacerlo como lo muestra el siguiente acetato en el que yo hablo del derecho natural a entender o no entender. Lo quisiera yo ejemplificar de la siguiente manera. Reconocer y distinguir diferencias entre lo observable. Este es un concepto en el que vivimos todos los días. Quisiera yo ejemplificar de la siguiente forma. Cuando estaba yo en la primaria y en la secundaria, entonces mis maestros me calificaban con 10 de calificación en aritmética, o a cualquier persona, ¿no? Y entonces es que tienes capacidad para entender la aritmética. Lo mismo pasaba si estaba yo en la vocacional o en la secundaria, me decían, es que es muy bueno para el cálculo, para el álgebra, pero sabes que no le das al civismo, a la historia, ahí te sacas 6 o 7. Tengo una restricción natural para entender diferentes lenguajes. Puedo entender el lenguaje de la biología porque soy biólogo. Y si fui a ser manipulado a través de la biología para utilizarla como instrumento de vida y de trabajo, entonces la red neuronal que muestro ahí, que puede ser natural o artificial, se ha modificado con el estímulo que recibo del conocimiento.
me decía mi profesor, si no resuelves 500 problemas o 1000 problemas del valor, no puedes mecanizar el álgebra. Es un proceso de manipulación, de acondicionamiento para llevarme a tener habilidades en el álgebra, pero lo mismo sucede con el carpintero. Lo mismo sucede con el carpintero. El proceso es un proceso en el que yo tengo que aprender a distinguir diferencias entre lo que observo. Pero de lo que observo, hay cosas que puedo entender y cosas que no puedo entender por restricciones personales. Entonces tengo derecho a decidir, y lo di y lo hice. ¿Quién quiero que manipule mi cerebro en términos de conocimiento? Las ciencias físico-matemáticas, las médico-biológicas, las ciencias sociales o el desarrollo de habilidades manuales para el trabajo, la carpintería, la albañilería, manejar un auto o lo que sea. El objeto observado es modificado por el solo hecho de ser observado. Es decir, si nos vamos a nivel atómico o si nos vamos a nivel no atómico, si yo observo un objeto, lo observo a través de la incidencia de luz del objeto, ese objeto va a ser atacado por un rayo luminoso, por luz, y esa luz se va a reflejar. La incidencia del rayo modifica la estructura atómica. Este es un principio que está comprobado. Ahora, ¿qué sucede con el cerebro? Pues con el cerebro sucede lo mismo. El desarrollo de las redes neuronales, que se conoce desde mediados del siglo pasado y que ha evolucionado hasta tener ya inteligencia artificial, establece que cuando el objeto observador y el objeto observado tienen una interrelación, existe una modificación continua de lo que se llaman los pesos neuronales. El estar aquí, ya me transformo, produce un efecto en un conjunto de imágenes que van a estar dentro de mi cerebro. Cualquier persona podría recordar sus sueños de la infancia o lo que le pasó hace 30 años, y lo que le pasa hoy va a producir un efecto que modifica su estructura. Entonces, si escucho a la presidenta de la República, va a producir un cambio en mi sistema neuronal según mis capacidades. Pero si escucho al joven que fue acusado de manipulación para derrotar al gobierno de la nación, puede producir en mí un efecto similar al que produjo la presidencia de la República en la mañanera. Y el joven, con redes sociales, tiene el poder político y de comunicación para poder estar al nivel de la presidenta de la República, que lo llevó a ese nivel, porque además ella habló de él. Y entonces hoy puedo estar hablando de ese joven porque yo no lo conocía, y obviamente no me manipuló ni me influyó, pero pudo haberlo hecho, pero lo conocí a partir del discurso de la presidenta. Entonces el objeto observado es modificado por el solo hecho de ser observado, y el observador también. El observador cambia según su actuación con lo que observa. Y esto es una verdad absoluta. ¿Cómo demostramos esta verdad absoluta? Pues muy sencillo. Los individuos vivimos en el espacio-tiempo. Vivimos en un espacio de 3 dimensiones y en el tiempo. Y en ese espacio de 4 dimensiones, todos los días, minuto a minuto, cambian las células de nuestra estructura biológica. Solo por el hecho de existir, de estar allí. Entonces, si cambio y el entorno me cambio, es un derecho natural al cambio y es un derecho natural a escoger, si puedo, hacia dónde me voy. Y si no puedo, entonces lo que va a ocurrir es que soy parte de la manada y la manada tiene líderes. Y tengo entonces el derecho de decir en qué parte
de la manada me coloco o en qué manada me coloco para seguir a Dios. Porque somos seres que se congregan y requieren del líder. El primer líder que observé al nacer fue mi madre, que me da de mamar, me da de comer, me enseña a hablar, etcétera, etcétera. Y con eso doy paso al siguiente acetato, con el que pretendería yo decir el lenguaje, la herramienta de la inteligencia. Los seres vivos en general no dejamos de tomar decisiones. Hacerlo es parte de nuestra supervivencia. Siempre estamos tomando decisiones. Al caminar damos vuelta en una calle y no podemos dejar de tomar decisiones. Pueden ser decisiones erróneas o decisiones correctas. Lo que buscamos es que las decisiones sean lo más correcto posible. Si es que podemos saber cuál es la diferencia entre lo que tenemos y lo que queremos. Entonces, parte de mi derecho natural es que pueda yo tomar una decisión. ¿Con qué líder de la manada me da la gana ir? Incluso si ese líder me está manipulando por el bien o por el mal. Los humanos decidimos desde el lenguaje como instrumento del pensamiento. El lenguaje es el instrumento del pensamiento. Si tenemos lenguaje, podemos pensar. Entonces, el ejercicio del poder se hace desde el lenguaje, se hace desde el discurso. Y ese discurso puede ser un discurso propagandístico, un discurso de mediatización obligada. Los humanos gustamos de representar la realidad de múltiples formas. Hemos creado lenguajes diversos para analizar, estudiar y entender lo que podamos observar. Incluso los lenguajes de Dios. Y entonces hemos creado el lenguaje de la filosofía, de la física, de la química, de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. ¿Tenemos derecho a escoger en qué lenguaje nos queremos mover? Sí, claro. ¿Ese lenguaje me manipula? Sí, por supuesto que me manipula. Entonces, en esa manipulación, tengo derecho a escoger cómo quiero ser manipulado. Nos comunicamos con ordenadores o procesadores mediante lenguajes de computación. Esto está cambiando todo. Y entonces, ahora, no solamente me voy a poder comunicar con seres humanos, sino con máquinas que son inteligentes. Y eso entonces me da pie a pasar al siguiente acetato, que es el derecho natural a saber o creer. Yo puedo saber que la imagen que está a la izquierda es una imagen que está constituida de aminoácidos y que es el DNA y que ahí está escrito el destino de mi futuro y todo lo que representa cómo se mueven mis células. Entonces, hay una lucha de los humanos por entender y por saber. Pero también hay otro, que es el concepto de creer. Yo puedo creer que la imagen de la derecha, que es la fotografía de una tomografía computarizada, que es la de un ojo, es la imagen del Dios que me permite ver. Y como no entiendo qué es la visión, entonces digo, pues aquí está el Dios que me permite ver y observar todo. Estoy en mi derecho de creer, ¿sí? Y de inventar incluso la existencia de un Dios, como ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pudiera ser que lo que se me está diciendo del Competa 31, que se acerca a la Tierra, es un cometa y que va a pasar. Pero por ahí alguien está diciendo, espérate, pero es que la aceleración que está teniendo y la desaceleración podrían hacernos pensar que no es un cometa. ¿Qué pasa si mañana llega ese cometa y es una nave espacial y nos dice, terrícolas, tengo las pruebas y las evidencias de que el universo
es infinito, nunca nació y nunca va a morir. Es infinito en tiempo, no tiene principio y no tiene fin. La crisis social sería enorme porque negaría las concepciones teocráticas de todas las religiones en términos de la creación. Y entonces nos iba a desnudar durante la existencia de la humanidad. Hemos creído en la existencia de un Dios y hoy viene alguien que nos dice que no existe. Bueno, tengo derecho a creer incluso cosas que no son necesariamente ciertas, pero que me permiten entender. Entonces, el derecho a saber o el derecho a creer es un derecho natural. No tengo por qué creerle al poder. No estoy obligado a creerle al poder. Y el poder no tiene la verdad única ni absoluta, tampoco la ciencia. Vivimos en un mundo en el que necesariamente nuestro desconocimiento es la parte esencial. Yo no sé qué va a pasar con el Politécnico en esta crisis. No sé exactamente qué va a ocurrir, pero tengo el derecho de opinar qué es lo que debiese pasar. Y tengo derecho a decir que como después de 4 años de que el poder colocó a 2 individuos que hoy se está reconociendo que han sido o que son al menos acusados de probables delincuentes, el poder que los colocó en ese poder hoy los exhibe. ¿Cuál es el mensaje que está enviando? ¿Por qué y para qué? Y tengo derecho a preguntarle a la presidenta de la República y al poder por qué está haciendo eso. Tengo derecho a preguntar si lo que se quiere es debilitar mis conceptos de saber y de entendimiento para que el discurso político se afiance en una sociedad en la que tenga poca capacidad o nula para poder analizar y enfrentarse en el discurso al discurso del poder. El siguiente es la conciencia del rol como elemento esencial del proceso político. Este es un pato, pero yo puedo ver ese pato solo como su composición de rojos, de verdes o azules. Lo puedo ver y ese pato lo puedo convertir en números. La imagen lo que trata de representar es cuál es la diferencia entre el pato que está original y el pato rojo, el pato verde y el pato azul. Yo puedo decir que hay una diferencia, un error, al comparar lo que tengo y lo que quisiera que fuera. Lo que tengo es el rojo, el verde y el azul. Y lo que quisiera es el pato completo. ¿Cuál es la diferencia? A esto que le llamo pato, lo puedo referir como una idea, lo puedo referir como un concepto, como un objetivo. Algo que no ocurre generalmente en política es que el discurso político, el discurso de la manipulación, sea capaz de medir la diferencia entre lo que tengo y lo que quiero, lo que necesito. Ante esta circunstancia, entonces me voy a un plano en el que puedo yo tener 4 modelos que pueden referirse a la discusión anterior sobre Chomsky, o 4 modelos políticos. Por ejemplo, el modelo 1, supongan ustedes que es el modelo socialista. El modelo 3 es el modelo capitalista salvaje. El modelo 2 es la socialdemocracia. Y el modelo 4 es lo que el expresidente López Obrador llama esto de la, ¿cómo le llama? El humanismo mexicano, la cuarta transformación. ¿Okay?
Bueno, tengo derecho a entender o no entender qué es el socialismo. Tengo derecho a entender o no qué es el capitalismo salvaje o la socialdemocracia. Puedo entenderlo correctamente o incorrectamente, pero nadie me puede quitar el derecho de escoger entre el modelo 1, 2, 3 o 4, según mi capacidad de entender o según me dé la gana. Entendiendo que cada uno de estos 4 modelos me someterán en los términos de los principios establecidos por Chomsky para jalarme a cualquiera de estos cuadrantes. Indefectiblemente voy a ser jalado, voy a ser manipulado hacia cualquiera de estos 4 cuadrantes. Por eso es que a partir de estas consideraciones digo que tengo el derecho a ser manipulado desde redes sociales y me pronuncio en contra de cualquier manifestación del régimen a que me impida que desde las redes sociales sea yo manipulado. Es decir, sea yo informado o mal informado desde las redes sociales. Porque las redes sociales simplemente, o las redes de comunicación, son el instrumento de comunicación. En la época de Cristo, el proceso de comunicación era el discurso en el llano, en el camino, en el cerro o en la iglesia. Hoy el camino de comunicación está en las redes sociales y tenemos que defender nuestro derecho a escoger en el entendido de que puede escoger con entendimiento o sin entendimiento. Aquí existe fundamentalmente una defensa del derecho a entender con entendimiento. Y para poder entender con entendimiento, entonces tengo que ser sometido a la manipulación de la educación. Una educación que sea lo más rico posible para que me dé los elementos para poder hacer comparaciones y distinciones entre diferentes alternativas. Parece que esto no está sucediendo en todo México. Parece que estamos viviendo una de las peores crisis económicas que están produciendo un efecto directo sobre el educado, para que no pueda entender. En esa circunstancia, es un proceso de manipulación desde las élites para que no se puedan entender, pero en mi opinión, proceso que no se va a poder entender. Concluyo con una experiencia que recientemente tuve. Durante un año me preparé para dar un curso de microscopía digital. Después de prepararme durante un año, el curso lo tomé con un profesor hindú que lo daba en YouTube. Después de dar 3 clases, dije, ¿qué estoy haciendo? Este curso que lo tomen mis estudiantes, 2 estudiantes de doctorado, directamente con el profesor, y toman ellos 3 clases a la semana y la 4ª clase discuto con ellos lo que el experto que está en la India les enseñó a través de redes sociales. El derecho a ser manipulado por el experto en microscopía digital, ¿no? Y bueno, en ese sentido me refiero a Manuel Quintero, que fue un hombre que tuvo una visión desde hace muchos años en decir la enseñanza a través de pues lo que ahora son redes sociales, la enseñanza en línea es un futuro que nadie nos puede quitar. Ni la discusión en redes sociales. Por eso cuando se dice que desde la 4ª transformación se pretende limitar nuestros derechos a decir cosas, lo que nos dé la gana en redes sociales, los mexicanos tenemos que ser atentos a los principios de Chomsky. Con esto pasaría yo a la última el último citato, en el que, no porque se me pasó, son cosas que yo hago, ¿verdad? Dar las gracias a México Educativo por esta plática. Me parece que las conclusiones fueron establecidas ya. Es decir, tenemos que ser muy inteligentes, muy cuidadosos con el poder político para evitar que se nos
arrase en el derecho de ser manipulados, entendiendo a la manipulación como un proceso de conducción, que se refiere también al proceso de ser bien conducido por la educación. Entonces, pues esta es la plática que yo darles a ustedes y agradecer mucho por su presencia. Muchas gracias. Voy a agradecerle. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. De hecho, ya se ve desde la camarita de allá. Entonces ya se puede ver. Ajá. Pero no en el orden de los grupos, es igual. Déjame te- Siento en cualquier. No, Oh, aquí sí. Esto, No, aquí siéntese porque aquí se ve la cámara. Ya, Sí. ya siéntate aquí. Para que demuestres tu reconocimiento. Falta la sesión. Bueno, pues escuchamos con mucha atención los conceptos profundos en esencia que hizo el doctor Benigno de Rivera. Nos habló, o así lo entendí, de que cada uno de los ciudadanos de cualquier país, en cualquier sociedad, tenemos un peso específico dentro del conjunto de ciudadanos, y él nos lo comparó con una suma vectorial. Una cosa muy ingeniosa, porque en la medida que haya más ciudadanos coincidiendo con algún concepto, con alguna idea, pues el vector se hace mayor y mayor y mayor. Llega el momento en que a lo mejor llega a ser más grande que el vector sostenido por pues en este caso por las verdades que difunde, pues no tan solo el gobierno, puede ser la propia instancia comercial, en donde alguien diga, pues este producto es muy bueno, y otro diga, no, pues a mí me pareció muy malo, me echó a perder mi ropa, pero ahí ya depende de cómo le vaya a cada quien. Pero el fondo de lo que nos transmitió el doctor, pues es la importancia que los ciudadanos tenemos en una sociedad. Desde luego que existe en lo que él llama pues, la verdad del régimen político, la verdad del régimen comercial, la verdad de muchos ejes que puede haber para las verdades. Y estas verdades las podemos nosotros entender a fondo o nada más medio entender, pero el que llega a querer manipularlas, pues es en donde yo le entiendo al doctor que de cierta manera aprovecha que no conocemos íntegramente una verdad o una propiedad de algún artículo que se esté vendiendo, que se esté comercializando, pues para decirnos que está muy bien o que está muy mal, aunque ya cada quien tiene su propia experiencia. En fin, que yo creo que es una conferencia muy interesante que puede aprovecharse desde diferentes puntos de vista, incluyendo el político. Por eso es que queremos, por un lado, pues darle la felicitación al doctor Luis Niño de Rivera, pero ¿qué dicen los compañeros que estén presentes en la conferencia de manera virtual? Ya que como también dijo el doctor Luis Niño de Rivera, pues hay un paro ahorita en la intersección de Avenida Montevideo y Avenida Instituto Politécnico Nacional, que impide llegar fácilmente a las instalaciones donde estamos realizando esta transmisión, que es el Centro de Innovación Educativa y Aprendizaje. Por eso es que preguntamos a quienes estén presentes pues en la transmisión virtual, si tienen alguna pregunta que hacerle al doctor Niño de Rivera. Ya saben que aquí en la propia computadora hay una manita que pueden levantar para hacerle la pregunta respectiva. Después también vamos a proceder a ver si en el chat del Facebook hay alguna pregunta para aquí plantearla con el doctor Luis Niño de Rivera
en esto que sería la sesión de preguntas y respuestas. Es oportuno también señalar que las preguntas deben estar enfocadas al tema, ya que la transmisión y la exposición que nos hizo el doctor está siendo grabada y la vamos después a subir al canal YouTube de la revista México Educativo, donde podrá ser recuperada en el momento en que cada quien pueda hacerlo, que o tenga tiempo para hacerlo. Así de que ante esa circunstancia, yo les voy a suplicar que si preguntan algo sea apegado al contenido de la conferencia. Así de que se abre la sesión de preguntas y respuestas a través de el link de la plataforma Zoom. ¿Alguien quiere preguntar? Aquí veo a Arturo Celada, César Rojas, F. Val, Aldo Antonio Escobar, etcétera. ¿Alguien de ustedes, los presentes virtualmente o presencialmente, quieren preguntar algo? Por favor, háganlo a través de la manita que se puede establecer. Bueno, Arturo Celada manda saludos. Saludos, doctor. Muchas gracias. Desde Guadalajara, Jalisco. Desde Guadalajara, Jalisco, le están enviando saludos al doctor Luis Niño de Rivera. No dice quién es la persona que le está enviando. Arturo Celada. Arturo Celada, doctor Arturo Celada desde Guadalajara. Muchas gracias, Arturo, por los saludos. Un abrazo fraterno. Bueno, yo voy a aprovechar que estoy aquí en la conferencia para hacer una pregunta presencial al doctor Luis Niño de Rivera. Quiere decir, doctor, que en el caso del discurso de un régimen político, está aprovechando de cierta manera la esperanza que exista en la sociedad para poder manejar un discurso prometedor y lograr con ello la aprobación en el voto, en el caso de nuestro sistema de votación. Antes de que se llegue a las votaciones, hay toda una serie de discursos que ofrecen cada uno de los candidatos. El fenómeno ahí se estaría aplicando, el fenómeno de la manipulación. En mi opinión, sí. En mi opinión, nuestras democracias no han llegado a un ejercicio en donde la medida de la oferta política comparada con los logros políticos sean objetivos y permitan medir cuál es la distancia entre la oferta que se ofreció y lo que se logró. Normalmente en todos los regímenes políticos en el planeta, probablemente con excepción de los países nórdicos, encontremos que está basado en un discurso que es subjetivo. Y que ese discurso subjetivo está basado en los principios establecidos por Chomsky. La manipulación del votante, como acertadamente lo dice el maestro Balfe, vistos desde la esperanza. Y este manejo de la esperanza ha sido en la historia de toda la humanidad. La esperanza de que llegue el Creador a darnos paz, seguridad, libertad, es el discurso fundamental de Cristo, que es vigente durante los últimos 2000 años. Y ese discurso nos da esperanza, no solamente en la vida actual, sino en el futuro. Y entonces, el discurso de todo proceso religioso es un discurso de esperanza para vivir mejor en lo individual, pero para al morir poder tener la esperanza de vivir una vida eterna mejor, etcétera, etcétera. Es el mismo discurso político de todos los regímenes. Te voy a dar la posibilidad de que salgas de la pobreza. Este es un muy buen ejemplo. En México se dice 14 millones de mexicanos salieron de la pobreza.
Y entonces dices, oye, pues qué maravilla. En 6 años, 14 millones saliendo de la pobreza. Pero tú dices, bueno, ¿pero qué significó salir de la pobreza? Y si nosotros analizamos, por ejemplo, qué significa salir de la extrema pobreza dice, eres pobre extremo si vives en techo de tierra. Si es que no tienes un techo de cemento, si es que no tienes para comprar una canasta básica, si no tienes educación y si no tienes medicina. Entonces, el régimen dice, no, espérate, te voy a dar un apoyo económico. Y si juntas el apoyo económico de las 3 hijas que están entre los 15 y 18 años, que son madres solteras, la abuelita, el abuelito, pues ya ahí entraron 15,000 pesos mensuales, pudieron poner el techo, el suelo, el techo, comprar una despensa y dices, ya no eres extremo, ya no estás en la extrema pobreza, ya eres pobre. Pero tú dices, pero no tengo educación, recibí un dinero y además ahora 3 chiquillos se unen a la familia y realmente hubo un combate a la pobreza. El discurso político te dice que logramos salir de la pobreza, pero no hay un proceso porque lo que te vende es la esperanza de vivir mejor a través de un discurso que sigue las reglas que Chomsky encontró como el discurso para que las élites se monten sobre las esperanzas de los pueblos para poder llevarlos al sostenimiento del poder. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene el poder es cuando las sociedades son sociedades que han alcanzado un alto desarrollo en el análisis y son capaces de hacer análisis como estos, pero en familia, en la casa. Es decir, no, espérame tantito, vamos a tirar al presidente de Francia y lo tiran, punto, ¿no? Y entonces, cuando la primer ministro de Alemania habla del progreso de Alemania, lo hace buscando cifras objetivas, que la gente sepa y sienta cuánto bienestar entró, no en términos discursivos, sino en términos de vectores medibles, claramente. Doctor, entonces podríamos decir que el eje de la manipulación se fundamenta en carencias económicas o en carencias de conocimiento o en algún otro tipo de carencias, pero es la carencia detectada por el sistema, ya sea el sistema de comercio, ya sea el sistema político, pero ya detectaron cuáles son las carencias y de ahí arman el discurso sabiendo que va a penetrar. Sí, sí, eso es cierto absolutamente. Y hay expertos que se dedican a medir esto en la sociedad para poder entonces decirle al jerarca, al poderoso, qué debe de decir y cómo lo debe de decir, para entonces poder hacer lo que ellos están urgidos, que su aceptación estadística en el pueblo crezca. Y entonces, bueno, un ejemplo que vivimos hace un momento es que con lo que ocurrió con el 15 de noviembre, a partir de ese momento hubo un descenso en las preferencias de la presidente y tuvo que salir el jerarca, ¿no? A decir, esperen, es que el país está amenazado con ser invadido por Trump y si eso sale, si eso ocurre, yo salgo a la defensa de la patria y salgo de su rancho, como él lo llama. Ahora, esto es parte del discurso para sostener el poder, pero también lo que sostengo es que no podemos escapar del proceso de manipulación, de conducción, porque somos seres gregarios que vivimos en manada y dentro de la manada nos conduce el líder irremediablemente. Y el líder utiliza todas estas estrategias que pueden de ser para conducirnos a un buen lugar, a un buen destino o a un destino no tan bueno. Se puede apropiar de los insumos
para su beneficio, como lo estamos viviendo en el Politécnico. Pero siempre vamos a ser manipulados, siempre vamos a ser conducidos. Lo importante es que podamos entender esto y que dentro de esta concepción de conducción seamos capaces de entender que lo que ocurrió con el método científico es dotar al individuo de un concepto fundamental, la duda sistemática. Tengo que dudar incluso de lo que yo digo, para entonces entrar en un proceso de comparación de lo que hoy tengo y de lo que quisiera tener, para buscar la verdad. Y a partir de esa verdad, entonces hacer que la confluencia de los vectores vayan dirigidos al bienestar, pero con objetividad, no con mentira. Esto no quiere decir que los gobernantes sean necesariamente malos. Esto quiere decir que un gobernante no puede saber todo. Y si ese gobernante hace que la suma de los vectorcitos le ayuden a empujar en la dirección del bienestar, vamos a progresar todos. Entonces, la invitación es a entender, a aportar todos y que el poder nos escuche, independientemente si coincidimos o no, de qué tamaño es su vector, que nos está diciendo. Lo que pasó con los jóvenes, el 15N, pues ellos salieron a decir, a ver si lo puedo ejemplificar así muy rápidamente. Cuando yo era de la generación 68, es decir, de la 15N, fíjense lo que me pasó a mí. Yo fui al 68 y hablaba pestes del gobierno de Díaz Ordaz. Pero al salir en 71 a trabajar, ganaba 6,000 pesos mensuales. A los 8 meses me compré un Volkswagen de 28,000. Y al año compré una casa que pagué en Valle de Arbol con 5,000 pesos mensuales. Y pagaba 700 pesos de casa. En un año tenía casa, tenía coche y me podía yo casar. Pregúntenle a un joven de la generación Z si tiene trabajo, si puede comprar un auto, si puede comprar una casa, bueno, si puede rentar. Entonces, si el joven, pero además yo andaba donde me daba la gana y hacía lo que quería a cualquier hora. Pregúntele a un joven o a un padre de familia si hoy no sufre porque su hijo puede ser secuestrado por el narcotráfico. Entonces, si el joven sale a protestar por eso, no lo puedes acusar de que ha sido manipulado. Le tienes que decir, si te manipularon, es decir, si te dijeron que salieras a marchar a protestar por esto, tengo que ver las razones de la protesta, analizarlas y poner al Estado al servicio de tu bienestar. Entonces, esta complejidad es una complejidad en donde los jóvenes, los viejos, están aprendiendo a discutir en las redes sociales. ¿Por qué? Porque oyen muchos discursos y de esos discursos van a extraer lo que quieren y lo que no, de manera tal que, en mi opinión, el discurso político, si no se modifica, si no aprende a adaptarse, entonces los cambios políticos van a ser tales que las derrotas de los sistemas en el poder pueden venir y emerger muy rápido. Doctor, así como menciona, me interesa mucho cómo las redes sociales manejan como las emociones también, sobre todo el odio entre sectores, para crear como una especie de demanda de las mismas redes sociales, o sea, un negocio. Porque mientras más hay como gente pasional peleándose en las redes, como que más tiempo pasa en redes y menos en la realidad. Sí. Entonces, ¿cómo ve usted que afecten las pasiones, las emociones, a la propia toma pasional o irracional de los, así que de derecho que cada quien tiene de ser o no manipulado por estas redes? En mi opinión, esto no es un asunto de las redes sociales como tales, no es consecuencia de las redes sociales. La polarización que vivimos en México fue inducida.
y fue inducida desde el poder político, desde el más alto nivel del poder. En mi opinión, en ese sentido, y quiero decirle que yo me siento responsable de eso. Yo fui un seguidor asiduo del expresidente López Obrador. Iba yo a sus marchas, iba yo a sus mítines, y la esperanza me llevó a creer en ese cambio, en ese proceso revolucionario. Cuando el presidente llega al poder, entonces cumple con el concepto quinto que establece Chomsky, el enemigo común. Y establece todos los días de su discurso un enemigo común. Ese enemigo común fue y sigue siendo el neoliberalismo. Entonces, bueno, ¿pero qué es el neoliberalismo? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿No tienen derecho a existir? Claro que tienen derecho a existir. ¿Tienen derecho a pensar diferente? Tienen derecho a pensar diferente. Entonces, ese encono contra ese enemigo, que lo que hizo es transmitirle al pueblo el discurso de que hay un enemigo que los empobreció, que los hizo infelices, pero sin embargo, la estructura económica no cambió en nada. No se tocó un solo céntimo de la estructura bancaria, por ejemplo. El dinero de todos va a dar a los bancos y las tarjetas de crédito las usamos para ir al mercado a comprar insumos para comer y para vestirnos. Y pagamos intereses hasta del 40%. Y entonces hay un ánimo de decir, pero es que no me alcanza para nada. ¿Quién es el enemigo? Los neoliberales. Chomsky lo dice con toda claridad. Es la demonización de un enemigo ideológico o político. Transmito a la sociedad el demonio, que en este momento son los neoliberales, sin decir quiénes con nombre y apellido, para culparlos del desastre económico. Y eso ha dado un resultado extraordinario, de forma tal que en casa me encuentro con mi hermano, con mi primo, con mi tía, en el que, pues, llega un momento en que te dices, pues, ¿sabes qué? Me invitaron a desayunar, pero no voy porque me voy a agarrar con el primo, porque él es neoliberal y yo soy de la cuarta transformación. Entonces los discursos de odio dependen completamente de la realidad política de cada país todavía, y no de las redes sociales como tal, como un mecanismo global. Sí, de manipulación. Así es. Mire, yo no soy un asiduo asistente a misa, pero el domingo antepasado asistí a una misa acompañando a mi esposa. Me llamó mucho la atención el discurso del sacerdote. Estaba en la iglesia y el sacerdote establece y dice, Cristo no era ninguna madre bondadosa, no era ninguna, lo que él trató de decir es que no era la bondad total. Dijo, fue un luchador, fue un guerrero que murió en la defensa de los intereses de sus feligreses, de su pueblo. Murió para salvar a su pueblo. Y entonces, ¿sabe lo que le dijo en la misa? Y ustedes, católicos, ¿qué van a hacer ante el que viene? Cuando yo escuché eso, dije, caray, esto ya está en un proceso de polarización muy grave. Los musulmanes están protestando contra la Navidad en Europa. Y entonces, ese proceso de polarización, en mi opinión, en México, tiene un origen en la pobreza, ciertamente. Pero ese origen ya fue a la sociedad porque se ha hecho la demonización del enemigo sin tocar las estructuras económico-políticas del capitalismo salvaje en el que estamos viviendo en México, sin que la transformación hiciera el proceso revolucionario. Entonces, tú dices, ha sido el mecanismo para sostener el poder, ha sido el mecanismo para dividir a la sociedad y encontrar un enemigo que es un enemigo ideológico común para sostener el poder. ¿Por qué? Bueno, pues porque es parte de la lucha que se está dando. ¿Cómo se combate eso? Solo por el entendimiento. Entender, discutir.
y nuestro proceso educativo creo que está fallando en eso. La pregunta es si ese proceso educativo está fallando por decisión del propio Estado para que la gente no piense y sea manipulada, o porque la situación económica y social del país impide que se invierta lo que se requiere. Voy a dar una cifra, ¿no?, que está muy relacionada con esto. Uno de los analistas, Alejandro Ope, dice en una plática que sostiene, dice, mira, en El Salvador se destina el 15% del presupuesto de El Salvador para atacar la violencia. Así que yo estoy de acuerdo, obviamente, con los procedimientos que usa el presidente de El Salvador, abatiendo los derechos humanos y demás. Dices, bueno, pues El Salvador es un país pequeño, utiliza el 15% para, han abatido esta situación de inseguridad. Y en México el presupuesto es 3%. Cuando tú ves esas cifras, dices, el problema de la violencia no tiene remedio. Y ese problema de la violencia está ahí. ¿Y está hecho por las personas? No, son víctimas. Es consecuencia de una política que no invierte lo suficiente en esto, sino que por el contrario, ¿no? Algunos afirman que el Estado tiene una función al respecto. Y entonces para eso se requiere es encontrar enemigos. Entonces las redes sociales no es el enemigo, porque la red social es equivalente a la televisión de los 60, 70, en las que la televisión hablaba, ¿no? El profesor que estaba en la palestra y desde ahí hablaba a sus alumnos. Pero hoy se democratizó. Todos podemos hablar en redes sociales y nos podemos comunicar, decir cosas ciertas y decir tonterías, porque eso lo decimos día a día en nuestra plática cotidiana. Lo que es terrible es, desde el poder, la demonización del enemigo, la demonización ideológica. Ok. Bueno, pues Creo que hay una pregunta, ¿no? ahí hay una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué dice? Está muy con larga la comentario. Dice, primero esta parte. Dice, doctor Luis, soy profesor de la materia de física a nivel preparatoria para alumnos de quinto y sexto semestre. Uno de los temas iniciales en quinto es el presentar y comprender y entender sobre vectores. Se baja un poquito más. Dice, busco más ejemplos de aplicación y entender esto que presenta de lo que es un vector. Los alumnos comprenden que el vector en sus principales características es que tiene magnitud, dirección y sentido. Esto que usted usa es totalmente aplicado o es algo abstracto. Es la pregunta. ¿Y cómo sugiere usted que lo pueda explicar a dichos alumnos? Estos alumnos tienen una edad entre los 17 y 18 años. De antemano, gracias. Saludos. Adelante, doctor. Bueno, la verdad es que no podría yo decir que esto tiene un sustento en alguna publicación que yo hubiera escuchado. A mí se me ocurrió presentar al vector como la representación de fuerzas políticas que podemos medir. Entonces, cuando esto lo hacemos, a ver, en lo que es inteligencia artificial, cuando nosotros hacemos el análisis lexicográfico del discurso, lo que buscamos es encontrar dentro del discurso las palabras claves. Y dentro de las palabras claves separadas del discurso,
porque esas palabras representan la esencia del discurso. Entre menos palabras podamos separar y estas representen la esencia del discurso, pues entonces podemos darle una connotación numérica a esa palabra. Bueno, eso es lo que yo traté de hacer y encontré de manera empírica, bueno, que cuando Chomsky en la parte quinta dice demonización de un enemigo ideológico o político que sirva para movilizar el apoyo público a las políticas del Estado y desviar la atención de las crisis internas, dije, ¿cuáles son las palabras claves? Para mí es el enemigo ideológico político y las críticas internas. Entonces dije, bueno, pues a esto le voy a asignar un espacio numérico, que es un vector. Ahora, ¿cómo se lo explico al chico, al estudiante? Bueno, yo se lo explicaría así. Supón que tú quieres ir al cine con tu novia y tu novia quiere ver la película A y tú quieres ver la película B. Entonces, ahí hay un conflicto. Entonces, ella va a jalar con intensidad, dirección y sentido hacia la película A y tú hacia la película B. Bueno, le puedes decir, ¿qué tal si hacemos una suma de vectores? Y esa suma de vectores nos lleva a otra dirección y sentido, que es otra película. Entonces, esa es una manera de conciliar. La pregunta es muy pertinente porque uno de los grandes responsabilidades que tenemos los educadores, los profesores, es cómo hacemos que el conocimiento deja de tener la abstracción del cálculo vectorial para que lo pueda atender, como yo les digo a mis alumnos, tu tesis doctoral la tienes que poder explicar a tu abuelita en un espacio de 5 minutos. Si tu pregunta te dice, ¿cuál es tu investigación doctoral? Tienes que saberse, y es un gran reto. ¿Cómo hacer eso? Pero a mí me parece que una de las cuestiones que tenemos que hacer en ciencias sociales, y ahora esto ocurre con el Big Data, con la inteligencia artificial, es empezar a modelar los parámetros del lenguaje, de las ideas, para poder tener elementos numéricos que nos permitan medir el discurso. Yo nunca lo he hecho, pero me parece que lo podemos hacer. Alguna vez resolví algunos problemas en el que, bueno, era decir, tomamos 1 millón de correos electrónicos y vemos cuál es el comportamiento, cuál es la opinión de la gente con respecto a cómo volaron en diferentes agencias de aviación, ¿no? Y entonces de ahí extraíamos y decíamos, pues entonces KLM está en primer lugar, está en segundo, por la opinión de las personas. Yo creo que eso tenemos que empezar a hacer con el discurso político, ¿no? Ya no tenemos que esperar a lo que le pregunte el periodista a la presidente. Podemos tomar el discurso de la presidente, hacer un análisis similar al que estoy mostrando, tomar las palabras claves y decir hacia dónde fue el discurso de la presidenta. Y exponerlo en redes sociales. Y platicarlo con los estudiantes, de la vocacional, obviamente, ¿no? ¿Cómo hacerlo? No tengo una metodología, tengo una idea. Esto que presenté simplemente fue una idea que dije, bueno, ¿cómo expongo estas cosas complejas de Chomsky de forma tal que se puedan entender como fuerzas que se están jalando y que son legítimas? Porque parte del discurso es que no es legítimo lo que está diciendo. ¿Cómo que no es legítimo? Que estoy jalando para un lado y tú para el otro. Sí, pues desde el inicio incluso de la filosofía, el diálogo era la manera en la cual llegaban a una interacción y revelaban alguna verdad, incluso si estaba peleada por las diversas opiniones, ¿no? Tenía la multitud, claro. Entonces, siempre se buscó, ¿no? En la filosofía el método para descubrir la verdad. Bueno, a ver, Hans, ¿tenemos todavía alguna pregunta? No, me parece que no hay otra ni acá en el Facebook. Tampoco en el Facebook. Bien, vamos entonces a... No hay, ¿verdad? Vamos entonces a darle un reconocimiento por escrito al doctor por su conferencia
sobre este tema tan apasionante. Lo voy a leer ante la cámara, lo vamos a exponer para que eso es un modesto reconocimiento de nuestra revista para la conferencia que nos dio el doctor. Dice: México Educativo. La revista México Educativo otorga el presente reconocimiento al distinguido egresado del Instituto Politécnico Nacional, doctor Luis Niño de Rivera y Oyarzábal, por su brillante conferencia El derecho a ser manipulado mediante redes de comunicación, llevada a cabo el día 3 de diciembre de 2025. Y pues atentamente, un servidor, Valfred Nava Figueroa, como director general de México Educativo. Entendiendo que México Educativo es una publicación seriada con certificación de licitud de título 7440 y certificado de contenido 5352, expedido por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Doctor. Muchísimas gracias, amigo Walfred. Es un placer. Estamos a sus órdenes. Muy agradecido por la invitación. Entonces, pues yo creo que damos por finalizada la conferencia y agradecemos a todos. Ya dijimos que se va a retransmitir después en el canal YouTube de nuestra propia revista México Educativo, y esperamos que todos ustedes puedan gozar ya con más calma de esta conferencia en el momento en que ustedes lo distingan. Vamos a agradecer también al ingeniero Manuel Quintero por su hospitalidad en esta escuela que él dirige, y que pues desde luego le damos las gracias por habernos permitido transmitir desde este lugar. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Un placer, un gusto. Y pues conozco a Luis desde hace muchísimos años y siempre he considerado que es una persona muy inteligente, muy inquieta, ¿verdad? Y muy reflexiva en todo lo que tiene que ver con la forma en que pensamos las personas y sobre todo en el ámbito de la educación. Felicidades, Luis, por esta charla muy interesante, muy amena. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces está dicho todo, y agradecemos también al equipo de México Educativo, el compañero filósofo Hans, que nos lleva el control del evento, y le agradecemos también su participación. Muchas gracias. Hasta luego entonces, amigos. Hasta luego.